En 1825 se descubrió en el departamento Colón de la provincia de Córdoba un valle serrano llamado Estancia Retiro del Rosario, que hasta ese momento era una enorme extensión de chacras y la estación del Ferrocarril Central Argentino. En 1869, esa extensión de estancia fue adquirida por Juan Martín de Pueyrredón, quien emprendió la venta en fracciones. Luego se inició la explotación de los recursos mineros y la aparición de la primera escuela en 1873. A partir de estos sucesos, ocurrieron diferentes etapas en la historia de la ciudad: la agricultura, el turismo, la minería, la industria, el comercio y el crecimiento de la administración pública, lo que hizo que en el año 1913 el Ministerio de Obras Públicas reconociera a esta ciudad como actualmente la conocemos como Unquillo. Estas características hicieron que durante los años 40 fuera uno de los centros de veraneo y producción minera del país, debido a su valle serrano atravesado por numerosos arroyos y vertientes que alimentan una vegetación exuberante, entre sierras que ofrecen miradores naturales desde los que se pueden disfrutar vistas panorámicas que despiertan exquisitas sensaciones. Aunque el significado de esta ciudad no ha podido determinarse con claridad, los habitantes más antiguos de ahí nos contaron que se debe al combinar los vocablos quechuas unco, que significa sanguijuela, y quillo, que significa río o arroyo, es decir, sanguijuela de arroyo o río pequeño. Esta misma riqueza fue la que le hizo pasar uno de sus peores momentos y su mayor problemática el 15 de febrero del 2015, donde todas Sierras Chicas sufrieron la terrible inundación. Al hacer contacto directo con los unquillenses, pudimos darnos cuenta el gran temor que le generó ese temporal, ya que no solo perdieron objetos, sino su propia casa, sus mascotas y, lo más importante, su tranquilidad. Fue tan grave para ellos que hasta en la actualidad el miedo los persigue y quieren olvidar ese episodio por completo. Pudimos observar cómo los habitantes hace años reclamaban el desagüe del arroyo, por temor a las inundaciones, las cuales ocurrieron y de la peor manera. También cómo fue tratado este tema luego del terrible suceso y cómo la municipalidad se hizo cargo. El Servicio de Seguridad Ciudadana nos dijo lo siguiente. La movilización fue desde temprano, con una lluvia continua, mucha agua, y a partir de las 8:30 ya esto se intensificó y empezó a crecer ya la misma agua fluvial, la lluvia. Las calles se empezaron a inundar, el río empezó a levantar, y lo que pasa es que había llovido mucho en la cuenca, toda la zona de la quebrada, toda la zona de los quebrachicos allá atrás, cerca de la falda. Entonces el agua arreció de los dos ríos, tanto el del río Ceballos como el de Cabana, que hacen la unión, que hacen una unión acá en el centro y la otra unión hacen en el vado de Estela. El vado de Estela porque ahora la casa no existe más porque se la llevó el agua. Ahora está el proyecto del puente que calculan que si la termina este fin de año. Está proyectado para eso, ya le falta muy poco. Y con respecto a la gente fue de cambiar la cabeza todo, tanto geográficamente como mentalmente, porque no se pudieron recuperar más. Perdieron muchas cosas, muchos recuerdos, fotos, muebles, y desgraciadamente un par de vidas también quedaron en el camino. Pero bueno, dentro de todo, lo de Córdoba es muy solidario. Inmediatamente empezaron a acercarse de la ciudad de Córdoba, del pueblo aledaño, a traer agua potable, comida, ropa. Las personas que se quedaron sin hogar sí proyectaron casas para que las zonas inundables, lo que está dentro de la costa del río, que se puedan habitar más. Y bueno, ya ahora hoy tengo compañeros que están trabajando con EPEC, con personal de EPEC, de la Empresa Provincial de Energía, con respecto a la alerta temprana. O sea,
poniendo las alertas tempranas para desde el dique, desde la cuenca, digamos, del dique, para acá, que se pueda anunciar a la gente, para que la gente no entre en pánico. Como se decía en esa época, que decían que abrían las compuertas, que el dique no tiene compuerta, tiene esclusa, o sea, entonces alguien decía algo y la gente entraba en pánico, y eso no ayuda. Es una zona de catástrofe, no ayuda eso, porque hay que trabajar organizado. Y cuando ocurrió el temporal, ¿las personas a dónde fueron evacuadas? Hacia la escuela, primeramente hacia el polideportivo hay una casona. Sí. En el polideportivo hay una casona, se llama la casona Villa Cortiere. Se evacuó hacia esa zona, se evacuó hasta los colegios. Gente que estuvo evacuada por 10 días, 15 días, porque no podían volver a su lugar por el tema de que había que limpiar. Vinieron gente de Córdoba a colaborar con el tema de la limpieza, teniendo en cuenta que todo lo que es pozo de baño, todas esas cosas, se levanta todo el agua para arriba, así que había que desinfectar, desratizar. Esto es un tema de larga data, como te vuelvo a repetir, esto cambió tanto geográficamente como mentalmente. Hoy truena y la gente llora. El proceso de otorgamiento de las nuevas casas con las que la municipalidad ayudó a los más damnificados fue de la siguiente manera. El listado definitivo de la cantidad de personas a las cuales se relevaron hicieron una pérdida total de las viviendas. 58 las familias que fueron damnificadas gravemente, en el cual nosotros tenemos un listado en el cual acá desde el municipio se les ha designado barrios, lotes, desde los lotes municipales. Se han hecho hasta el día de la fecha, se han hecho casi 18 entregas de vivienda. Quedan 10 por empezar a construir. Hoy elevan todo el legajo al ministerio para poder ya dar la continuidad, o mejor dicho, el inicio a la construcción de las otras 10 viviendas, de los 58 que serían los damnificados. Después nosotros, en cuanto al legajo, primero que las personas fueron relevadas desde el municipio y desde la provincia de Córdoba. Todo aquel que fue relevado desde el municipio, nosotros tenemos un listado. Toda aquella persona que fue relevada desde el ministerio, desde el área de desarrollo social, emergencia de la provincia, después conjuntamente con el municipio cruzaron datos y los que les faltaban de relevar desde el municipio nos los pasaron desde el ministerio. Esto hace la suma de la cantidad de damnificados que tenemos con pérdidas totales. Una vez que ellos fueron relevados y todo lo demás, nosotros empezamos a llamar. Empezamos primero a ver las condiciones, la necesidad en carácter de urgencia y de carencia de las familias para tener en cuenta a quienes se le iban a construir las primeras 18 viviendas. Una de las primeras cuestiones que se tuvo en cuenta fue, por ejemplo, de que hay personas de que aún vivían en la vivienda afectada, con alto riesgo de derrumbe. Esas fueron las primeras 18 viviendas que se entregaron. Lo mismo se hace con el listado de la segunda tanda que le decimos nosotros de estos 10. Recaude la mayor, o sea, que recaude la carencia, porque todavía tenemos personas viviendo en las viviendas damnificadas. Las personas que no tienen la vivienda aún propia, desde el ministerio se les ayuda con el alquiler. El ministerio, el área de desarrollo social de la provincia, se encarga mensualmente de pagarle el alquiler hasta que les llegue el momento de adjudicarles a cada uno la vivienda. Tenemos el total de 11 personas viviendo en casas alquiladas. O sea, son 11 las familias a las cuales desde el ministerio se les ayuda para pagar el alquiler. Que todos los meses, con el contacto permanente, con uno de los secretarios en el área de desarrollo, pidiendo el alquiler, que si falta algún trámite, algún requisito. Eso por un lado. En cuanto a la construcción de estas 10 viviendas que se van a pasar a construir, hoy se va a elevar todo al ministerio, todo el legajo, quienes va a estar mi jefa, que es Mónica Zumber, es la secretaria del área, con el jefe de vialidad, el señor Osvaldo Botero, quienes serían los que están a cargo de las viviendas de los damnificados de Sierras Chicas. Entonces, para más o menos reubicarlos en un barrio, en un lote, no muy alejado o muy lejos de lo que tenían. Están totalmente alejadas de todo lo que es vera de río o zona inundable. Ninguna de estas 58 familias va a estar cerca del río, ninguna, porque está declarado de espacio verde todo aquello que fue inundado. Cuando acá se hace la entrega de la vivienda a cada damnificado, se le hace la demolición de la vivienda que fue
para prevenir usurpaciones, alquileres, préstamos, teniendo en cuenta de que vivir en un lugar que fue altamente damnificado puede correr algún tipo de derrumbe y quienes nos veríamos perjudicados como Estado sería el municipio. Y el segundo miércoles de cada mes nosotros hacemos una mesa informativa para inundados, donde nosotros mañana vamos a proyectar todo lo que es alarma temprano con uno de los jefes de seguridad ciudadana, también bomberos. Sí se los capacitó, sí va a haber esto de la alarma de la alerta temprana. Sí están viendo de la posibilidad de, a través del teléfono móvil, bajar una aplicación para el cual estaremos totalmente todos informados en el caso de mucha lluvia caer, cuántos van a ser los milímetros al caer, lugares por los que nosotros podemos llegar a salir en el caso de que, por ejemplo, donde estamos viviendo nosotros, por esa calle no podemos tener salida o ingreso porque crece el río, desde esa aplicación para que nos lo indique por dónde debemos ir o salir. Bueno, eso hoy se va a plantear. Todo lo que se tiene de información en cuanto a las viviendas se les informa el segundo miércoles de cada mes. Vienen las familias damnificadas, vienen los referentes barriales, que no todos son damnificados y que van a vivienda nueva. En teoría todos fuimos damnificados, pero no que irían a vivienda nueva. Hay algunas personas que vienen como referentes barriales a informarse y ellos son quienes después a los vecinos les informan lo que se habló y se dijo en la reunión o la información que se tenga. Si bien no es el total de damnificados y solo a una parte se le pudo dar ayuda, debido a que son alrededor de 130 las víctimas. Por ejemplo, Miguel, un habitante de 76 años que vive cerca de la Plaza Belgrano, es uno de ese total de personas que no tuvo la suerte, y por eso nos dijo lo siguiente. A mí no me retribuyeron nada. Esas 2 casitas prefabricadas, el fruto del trabajo de toda mi vida, que la hice para alquilarla, yo soy jubilado, que cobro 6.000 pesos, el mínimo de la jubilación, y ahora tengo que mantener a mi hija con mis 2 nietas. Pero a mí el gobierno de Córdoba, ni de acá de Unquillo, me dio absolutamente nada. Están todas las planillas y las quejas en el ministerio, en la municipalidad, en todos lados. Yo tengo que seguir viviendo y los pocos pesos que tenía los gasté para refaccionar esto para poder vivir. Y no tengo más nada. La concejal le presenté el caso mío, dijo que iba a interpelar ante el gobierno y ante la municipalidad a ver qué se podía hacer. No hubo nunca ninguna respuesta. Otro día fui a ver si tenía alguna solución, todas las oficinas cerradas. Así se trabaja en este país, desgraciadamente. Ni el intendente estaba. Yo ni por lo menos respuesta tengo. Fuera que tuvieron alguna respuesta, pero ni eso. Ni Nadie siquiera se uno. viene, mire señor Vigarani, el proceso suyo está aquí, va a aparecer, va a venir, algo que me diga, nada. Entonces lo estoy haciendo yo, mira cómo estoy, trabajando para poder vivir. He terminado el departamento ahí adentro para poder meter. Pero estas 2 casitas que yo tenía que me las ayudó el agua para poder subsistir en los últimos años, se acabó. Perdí todo lo que hice en mi vida. Y esta casa era de mi hija, que se la di a mi hija, que está separada ahora, y tengo que mantener a mi hija y a mis 2 nietas. Es el país que estamos viviendo. Esos son los gobernantes que tenemos, desgraciadamente. No quiero usar otro vocabulario. Ya está, ya pasó. Yo tengo que seguir viviendo, así que tengo todavía un poco de fuerza para trabajar y hacer cosas. Aunque también hay ciudadanos como Elsa de 70 años que tuvo la suerte y la gracia de Dios de haber recibido la ayuda y que hoy en día se siente segura y con esperanza en sus ojos. El día de la inundación a nosotros no nos dejaron venir porque estaba toda destrozada la casa.
La verdad que nos llevó todas las cosas, la casa, después la casa quedó toda destrozada, no se podía vivir adentro. Y bueno, y me quedé con mis hijas en San Francisco hasta que tuve la gran suerte que me llamaron que nos daban esta casita. Yo presenté la escritura del terreno, de la casa, los impuestos pagados, todo que vivíamos ahí, que hacía 28 años que teníamos la casa, y las protestas que hicimos contra el intendente Jalí, porque él nunca nos destapó el puente. Ahora está destapado como debía haber estado, está destapado siempre, y no sé qué irán a hacer ahí, pero no se puede más edificar. Siempre le decíamos a Jalí que nos ayudara, que esto, que aquello, bueno, pero él siempre dijo que no podía. No, ahora está como tenía que como estar. Como tenía que estar Nunca siempre. lo hicieron. Siempre tenía que haber estado así. Pero ellos nunca se preocuparon, la verdad de las cosas. Porque no rescaté nada de la inundación. Y lo que no se me llevó, me lo robaron. Si bien no se sabe cómo será el futuro de esta ciudad, lo que sí se puede saber es que se están tomando las medidas correspondientes para tratar de dar solución a problemáticas de esta índole, como por ejemplo el desagüe del arroyo, y de esa forma mejorar la ciudad para que siga siendo un centro seguro de veraneo. Aunque sigue persistiendo el miedo a que vuelva terrible temporal, esta vez los habitantes están más preparados, ya que se realizan capacitaciones cada mes para prevenir a las personas en caso de un futuro temporal, y de esa forma cada día tratar de recuperar la paz y la esperanza de al fin poder vivir tranquilos.